Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Parashá. Esta semana estudiaremos la Parashá Yitro. Yitro, el suegro de Moshe. Es muy curioso que solo en el capítulo 18 de Shemot se encuentre 13 veces la palabra suegro. Y ya saben que cuando la escritura repite varias veces una palabra, es una señal para que prestemos cuidadosa atención a este asunto. La palabra suegro en hebreo se dice joten. Las letras usadas para esa palabra son Het, Taf y Nun. Estas mismas tres letras, pero con vocales diferentes, forman la palabra Hatán, que quiere decir novio o desposado. En la cultura hebrea no existe el concepto de noviazgo. No hay una palabra para novio o para novia en hebreo. Pero ustedes dirán, ¿y qué pasa con las palabras Hatán y Kalá? Bueno, una Kalá, es decir, una novia, solo es Kalá en el día de la boda. Y un novio solo es Hatán en el día de la boda. Desde ese día en adelante no son novio y novia, son esposo y esposa. Pero tanto el papá de la esposa como el del esposo toman el rol de Jotén, en rol de suegro. Pero esto se extiende un poco más. El hebreo es realmente maravilloso. La palabra para referirnos a una boda o un matrimonio en hebreo es hatuná, que literalmente traduce ensuegrarse o conseguir suegro. Es que los suegros juegan un papel supremamente importante, porque esas dos personas que están uniendo su vida en matrimonio se enamoraron de esa persona que fue formada por sus padres para llegar a ese momento de formar su nuevo hogar. Nosotros, como pueblo de Israel, debemos guardar la honra de los suegros. No está bien hacer bromas que deshonren a los suegros, aquellas personas que son el sello del matrimonio, pues sin ellos no existiría mi pareja. También esto entra en el cuarto mandamiento, la honra a los padres. Ahora, muchos dirán, pero es que mi suegro no hace Torá, él no es parte de mi pueblo. Bueno, el suegro de Moshe tampoco, él era sacerdote de Madián, pero Moshe, el ser humano que Elohim escogió para liderar a su pueblo, recibió a su suegro Yitro. Y no solo lo recibió, sino que recibió consejo de él. Un consejo que le concierne a todos los ministros y líderes del pueblo. Dice así la escritura. Yitro, el suegro de Moshe, trajo a los hijos de Moshe y a la esposa de él al desierto donde estaba acampando, en el monte de Elohim. Por medio de mensajeros, de antemano, él envió palabra a Moshe. Yo, tu suegro Yitro, estoy yendo a ti con tu esposa y sus dos hijos. Moshe salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó. Entonces, después de preguntar por el bienestar de cada cual, entraron en la tienda. Desde ese momento, el suegro de Moshe empieza a darle una lección de vida extremadamente importante, que establecería un principio fundamental para toda persona que es llamada a servir al Creador en un puesto de liderazgo. El principio fundamental de todo líder es la familia. Yitro viene a Moshe con su hija y con sus nietos, ya que en algún punto de su llamado dejó a su esposa y a sus hijos con su suegro. Pero Yitro en ese momento se los viene a dejar nuevamente, dándole a entender que tiene que hacer lo que Elohim le ordenó hacer sin descuidar a los suyos. Yitro, su suegro, el Jotén, el que estuvo en el momento de su hatuná, de su boda, aquel que entregó a su hija a Moshe, está haciendo su deber al recordarle al hombre del pueblo el deber como el hombre de su casa. Al día siguiente, cuando Yitro vio a Moshe resolver los asuntos del pueblo desde la mañana a la tarde, le dice que eso que está haciendo no es bueno, pues si sigue así, llegaría el tiempo en donde Moshe se agote. Recuerden, amados hermanos, no perder de vista que en medio de todo este capítulo se repite una y otra vez la palabra Jotén, suegro. Yitro, todo lo que hizo en este capítulo fue en la posición de suegro, es decir, que el consejo de nombrar a líderes para que ayuden a Moshe en su labor fue para preservar el pacto matrimonial de Moshe con su hija. El apóstol Pablo tiene un discurso hermoso al respecto de esto y dice: he aquí una palabra en la cual
puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea está buscando trabajo que vale la pena. Un director de asamblea tiene que estar por encima de reproche. Tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. No debe beber con exceso o meterse en peleas. Más bien, debe ser bondadoso y amable. No puede ser un amante al dinero. Tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea de Yahvé? Un líder del pueblo tiene que ser un hombre justo en su hogar, amar a su esposa y tener hijos que lo respeten, que lo honren. Este es el mayor ejemplo que puede darle a una comunidad. Muchos líderes pasan demasiado tiempo en sus congregaciones descuidando su hogar, su ministerio más importante. El primer mandamiento de toda la escritura se resume en que un hombre se case con una mujer y construya un hogar. El primer mandamiento no es que un hombre sea el líder del pueblo y descuide su hogar. Debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Todos conocemos casos de hijos de líderes que se cansan luego de esperar horas a que sus padres se desocupen para por fin ir a su casa. También conocemos muchos casos de hijos de líderes que al llegar a su edad madura se apartan del camino, porque las bases del hogar no se fundamentaron de la manera adecuada. ¿Qué le diremos al creador del universo cuando nos llame a dar cuentas? ¿Acaso sería una buena excusa decirle que descuidamos nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos por estar sirviéndolo a él? Ni Moshe, el primer líder del pueblo de Israel, tuvo esa excusa. Está bien que te ocupes del pueblo, pero no descuides tu hogar. Tú no puedes hacerlo solo. Nombra personas justas que te ayuden en la labor de guiar al pueblo. No sacrifiques a tu familia. Por esa razón, la escritura en este capítulo 18 de Shemot reitera 13 veces que Yitro es el suegro de Moshe. Este es el mensaje principal de este capítulo. Lo más hermoso es que Moshe tenía que ordenar su vida en este aspecto antes de encontrarse con el rey del universo en el monte Sinaí para recibir el contrato matrimonial del pueblo de Israel. Ahora, esto lo podemos llevar un poco más allá, pues no existe ninguna parashá con el nombre de Moshe, pero sí hay una con el nombre de Yitro, el suegro de Moshe. Amados, si tienen un comentario sobre este tema o quieren agregar alguna información adicional, por favor escribe un comentario. Nos vemos este Shabbat en el estudio de esta parashá. Shalom Aleichem.